estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús y les doy la bienvenida en esta mañana a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios de hoy viernes. El devocional del día de hoy se llama El juicio de Dios y vamos a leer 1 Samuel capítulo 31 de los versículos del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice: Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquiasúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron a toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán, y vinieron a Jabes, los quemaron ahí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Amén. Vemos en los primeros versículos del 1 al 6 del capítulo 31, vemos cómo los filisteos, ¿verdad?, pelean contra Israel. Y los de Israel huyen, ya que estaban siendo derrotados. Y también muertos. No solamente estaban siendo derrotados, estaban perdiendo, pero muchos de ellos estaban muriendo también, incluyendo los hijos de Saúl también murieron. Y al ver Saúl que todo estaba perdido, ¿verdad?, él intenta huir, pero sin embargo le alcanzan las flechas, ¿verdad? Y dice la palabra que él, viendo que ya no tenía, ¿verdad?, de repente ya sabía que él no iba a sobrevivir, le dice a su escudero que lo matase. Pero su escudero tuvo temor y no lo hizo. Entonces la Biblia dice que Saúl se mató con su espada, y viendo su escudero lo que había hecho Saúl, él también se mató con su espada. Vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios se cumple, y el juicio de Dios en contra de Saúl, que fue dada por Dios por su desobediencia, llegó, ¿verdad? Dice la Biblia que un día anterior
Saúl se va ante una divina, ¿verdad? Tuvo gran temor, ¿verdad? De los filisteos. Se va a una divina para que le diga, ¿verdad? Su futuro, qué va a hacer de él. Pero sin embargo, Dios, ¿verdad? Muestra a través de una escena, ¿verdad? Poco conveniente, ¿verdad? Él muestra a Saúl lo que iba a hacer de él y le declara que él iba a morir, ¿verdad? Y todos sus hijos, por su desobediencia, por su rebelión. Miren, él sabiendo lo que él iba a pasar, ¿verdad? Él no vino delante de Dios y clamó al Señor: ayúdame, ten misericordia de mí, o he pecado, he desobedecido, perdóname. Sin embargo, él aún así fue a la batalla y se cumplió lo que dijo la palabra. Se cumplió el juicio de Dios contra Saúl. Murió él, sus 3 hijos, y murieron muchos de los hombres de su ejército. Hermanos, la historia de Saúl es muy parecida a la historia de muchos aquellos, ¿verdad?, que saben que han pecado, que saben que han desobedecido contra Dios, pero no quieren arrepentirse. Saúl, como les repito, sabía sobre el juicio de Dios, pero aún así no tuvo ningún tipo de dolor o arrepentimiento o clamor a Dios. No preparó su alma para encontrarse con Dios. Al final de su vida, Saúl se endureció tanto en su pecado que no quiso arrepentirse. Muchas personas hoy en día también posponen el ponerse a cuentas con Dios hasta el último momento, pensando que tendrán tiempo, que es una suposición muy peligrosa. Hermanos, Saúl nunca tuvo esa actitud de arrepentimiento. Y hoy en día, no solamente aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, hablo también de aquellos hermanos cristianos dentro de la iglesia que quizá por muchas circunstancias se han apartado del Señor, han desobedecido, han ofendido a Dios con su pecado, pero sabiendo lo que han hecho, siguen en su pecado, siguen en su desobediencia. Hermanos, aquellas personas que están viviendo así, el juicio de Dios llega en su momento. Así que no esperemos que sea demasiado tarde. Y lo peor, miren que las consecuencias, la desobediencia de Saúl pasó a su familia. También alcanzó a sus hijos. No esperemos que de repente la desobediencia que uno comete, un pecado contra Dios, nuestra rebelión contra Dios, no va a afectar a nadie. Va a afectar a nuestro entorno. Así que, hermano, te animo, si tú estás en pecado, en rebelión, tú te has alejado de Dios, te animo a que te acerques a Él. Dice la Biblia: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dice la palabra también que Él está cercano de aquellos que le buscan y que le buscan de veras, ¿verdad? De verdad, de todo corazón. Así que no hay ningún temor que puedas tener. No, Dios no me va a aceptar. Dios no me va a perdonar. No, sí, Dios dice que si te acercas, Él se acercará a ti y perdonará tus pecados. Seguimos y la palabra también de Dios sigue en el versículo 7 al 13 y ya habla, ¿verdad?, de los hombres de Jabes de Galaad, ¿verdad? Saúl muere y el ejército de Israel huye, ¿verdad?, de los filisteos. También vemos que los israelitas huyen de sus ciudades y los filisteos habitan en las ciudades del pueblo de Israel. Al día siguiente, dice la palabra, de la guerra, los filisteos recogen los botines y confirman la muerte de Saúl y de sus 3 hijos. Y la Biblia dice que agarran, ¿verdad?, le cortan la cabeza y agarran sus cuerpos y lo ponen en las paredes de sus templos donde ellos veneraban a sus dioses. Como una muestra, ¿verdad?, de que ellos han ganado, como una muestra también de, como decir, aquí están los cuerpos del Dios que decían servir, ¿verdad? Como un modo de ofensa. Pero Dios, ¿verdad?, usó a personas como los hombres de Jabes de Galaad, que en algún momento Saúl había libertado a estas personas en el principio de su reinado y los había libertado, había peleado por ellos y les había ayudado.
¿Y qué hicieron estos hombres? Se enteraron de la muerte de Saúl y sus hijos y se fueron al templo, ¿verdad? Fueron de noche a recoger sus cuerpos, y dice la Biblia que quemaron sus cuerpos y después lo enterraron, lo dieron una sepultura digna, ¿verdad? Como Dios, en medio de tantas circunstancias difíciles, aún en medio de la desobediencia, Dios usa personas para que muestren bondad. Agarraron el cuerpo de Saúl y de sus hijos y lo enterraron. Y dice la Biblia que ayunaron por 7 días. Hermanos, ¿a quién nosotros debemos mostrar bondad? Amén. A veces pensamos que en medio de las circunstancias difíciles, no, muchas personas han sido malas conmigo. ¿Cómo yo voy a mostrar bondad para con ellos? Pero miren, estos hombres mostraron bondad ante ya sus cuerpos de Saúl y sus hijos, y agarraron y los enterraron. Hermanos en Cristo, yo les animo a que en medio de toda circunstancia que ustedes hayan pasado o que les hayan hecho a ustedes, siempre muestren bondad para aquellos, ¿verdad? Para las personas, para su prójimo. El Señor está siempre con nosotros y ayudándonos a tener un corazón bondadoso como los hombres de Jabes de Galaad, pero también a seguir la enseñanza, ¿verdad?, de Saúl, de que nosotros, si hemos pecado, debemos venir y arrepentirnos a Dios y no tener un final como el rey Saúl. ¿Cómo quisieras tú que sea tu final, tu último día? ¿Realmente con Dios o sin Dios? Oremos. Padre celestial, gracias te doy en esta mañana por este tiempo, por tu palabra, mi Dios. Seas tú, Señor, obrando y ayudándonos a tener un corazón, Señor, piadoso para con nuestro prójimo. Pero también, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener un corazón arrepentido en todo momento, Señor. Que si hemos pecado, Señor, te hemos fallado, Padre, te hemos desobedecido, Señor, oro para que nuestro corazón no se endurezca como el de Saúl, sino podamos tener un corazón humillado ante tu presencia y reconocer nuestro pecado delante de ti, sabiendo que tú prometes perdonarnos si lo hacemos, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho, hermanos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Estar contigo no